En este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio de la Facultad de Química, estudiaremos los principios básicos de la electroquímica y cómo, experimentalmente, se obtienen los valores de potencial estándar. Acompáñanos. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía química y la energía eléctrica. Todos estos procesos son redox, en los que la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o en los que se emplea energía eléctrica para inducir una reacción redox no espontánea. Si tienes duda acerca del balanceo de reacciones redox o en la utilización de escalas de potencial, no dudes en buscarlos en el canal. Si se coloca una tira de zinc en una disolución de sulfato de cobre 2, al cabo del tiempo, y a medida que la reacción avanza, se observa que el zinc se disuelve, el color azul debido a cobre 2 se desvanece y se deposita cobre metálico en la superficie de la tira y en el fondo del vaso. La reacción ocurre de manera espontánea. Recuerda que el experimento manda. Las escalas de potencial son un modelo para explicar lo más atinadamente posible los resultados de los experimentos. La reacción que ocurre, escrita en lenguaje simbólico, es la siguiente. Zinc más cobre 2 reaccionan para formar zinc 2 y cobre metálico. Una celda galvánica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea. La celda está constituida por dos semiceldas. La primera es una barra de cobre sumergida en una disolución de sulfato de cobre y la otra una barra de zinc sumergida en una disolución de sulfato de zinc. El funcionamiento es muy sencillo y se basa en la oxidación de zinc a zinc 2 y en la reducción de cobre 2 a cobre. Los electrones se transfieren por el alambre conductor externo y un puente salino es necesario para asegurar que la reacción se produzca. Este proceso redox ocurre de manera simultánea pero en recipientes separados. A las barras de zinc y cobre se les llama electrodos, y en una celda galvánica, en el ánodo ocurre la oxidación, mientras que en el cátodo la reducción. Finalmente, los electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo, como lo puedes ver en el dibujo. Ahora analicemos la reacción redox a partir de los potenciales estándar. Podemos colocarlos en la escala de potencial. Listo. Recuerda que el par H más hidrógeno sirve de referencia en la escala. La reacción entre zinc y cobre 2 es cuantitativa. Se intercambian dos electrones y los productos que se forman son zinc 2 y cobre metálico. Como puedes ver, en la escala se predice que la reacción es espontánea. Como ya lo mencionamos, en el ánodo se lleva a cabo la reacción de oxidación y en el cátodo se produce la reducción. Piensa en la siguiente mnemotecnia. Si te fijas en las letras iniciales, se forma la palabra croa, como el croar de una rana. ¿Te sirve? Ojalá que sí. Si vemos la escala y recordamos que los electrones fluyen del ánodo al cátodo, es decir, de los reductores a los oxidantes, podemos añadir esta flecha indicando el sentido de la transferencia de electrones. Ahora bien, unas palabras sobre el puente salino. El puente salino es un tubo en forma de U invertido con una disolución de algún compuesto iónico que no reaccione con los iones de la celda. Experimentalmente se prepara con un gel para que no escurra, y a medida que se produce la reacción, los iones del puente se desplazan para asegurar que la neutralidad de los compartimientos de las semiceldas se mantenga. Sin el puente salino, el foquito no se prende, pues los electrones no podrían transferirse por el alambre. Los aniones del puente salino van al ánodo y los cationes al cátodo. Reflexiónalo y encontrarás que tiene mucha lógica. Veamos el modelo. Aquí tenemos la reacción y aquí la escala de potencial. Veamos lo que sucede en el ánodo. En la superficie del electrodo, el zinc se oxida, perdiendo dos electrones. Por otro lado, en el cátodo, nuevamente en la superficie del electrodo, el cobre se reduce a cobre metálico. Como puedes ver, las reacciones suceden en superficie
de los electrodos y son procesos que ocurren en fase heterogénea. La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se puede medir experimentalmente con un voltímetro. Esta celda galvánica en especial se llama pila de Daniell y su fuerza electromotriz no es más que la diferencia de voltaje entre sus electrodos. El voltaje de celda depende de varios factores como la concentración. Cuando hablamos de condiciones estándar, nos referimos a 25 grados centígrados, 1 molar, 1 atmósfera y pH igual a 0. La fuerza electromotriz o FEM se calcula como la diferencia entre el potencial estándar del cátodo y el potencial estándar del ánodo. Viendo la escala, el zinc se oxida y transfiere 2 electrones a cobre 2 que se reduce. En el cátodo sucede la reacción de reducción y en el ánodo la de oxidación. Cuando se hace la resta .34 menos 0.76, el resultado es de 1.10 volts. Un valor positivo de FEM indica que la reacción es espontánea. Nos falta explicar cómo se obtienen los valores de potencial estándar para los distintos pares redox. Como sabes, el par H hidrógeno es el par de referencia y su valor es de 0 volts. ¿Pero por qué? La respuesta es que todos los valores de potencial estándar se obtienen utilizando el electrodo normal de hidrógeno. Se trata de un electrodo complejo, en el que hay una disolución de ácido clorhídrico 1 molar al que se le burbujea hidrógeno a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. El electrodo de platino sirve a la vez como metal conductor y para disociar la molécula de hidrógeno. El electrodo normal de hidrógeno puede funcionar como cátodo o como ánodo. Cuando el electrodo normal de hidrógeno funciona como ánodo de la celda, la molécula de hidrógeno en la proximidad de la superficie del electrodo de platino pierde 2 electrones y se oxida a H+. Cuando funciona como cátodo, el proceso es el inverso. 2 iones H+, aceptan cada uno un electrón del electrodo de platino y se reducen a hidrógeno molecular. Recuerda, en el ánodo ocurre la oxidación, mientras que en el cátodo la reducción. Ahora sí, para obtener los valores de los demás pares redox, se monta una celda en la que una de las semiceldas corresponde al electrodo normal de hidrógeno, que funciona como cátodo o ánodo según convenga, y se mide el potencial de celda. Para el caso del par cobre 2 cobre, el electrodo normal de hidrógeno funciona como ánodo de la reacción. Eso quiere decir que los electrones van de derecha a izquierda en la imagen. Como puedes ver en la escala, la reacción cuantitativa es aquella entre hidrógeno y cobre 2 para formar H y cobre metálico. Experimentalmente se observa que la masa del electrodo de cobre aumenta debido a la formación de cobre metálico. El potencial de la celda es de 0.34 volts. Para el caso de la determinación del potencial estándar del par zinc 2 zinc, el electrodo normal de hidrógeno funcionaría como cátodo y el voltímetro marcaría 0.76 positivo. Ojo, reflexiónalo. El cambio de energía libre de Gibbs delta G es una medida de la espontaneidad de un proceso que se lleva a cabo a temperatura y presión constantes. Y dado que la FEM de una reacción redox indica si la reacción es espontánea, la FEM y el cambio de energía libre están relacionados. En esta ecuación n es el número de electrones que se transfieren en la reacción y F es la constante de Faraday, que es la cantidad de carga eléctrica de un mol de electrones. Un Faraday es igual a 96.500 Coulomb por mol o 96.500 Joule volt mol. Las unidades de delta G deben ser entonces Joule sobre mol. Como n y f son números positivos, un valor positivo de E, es decir, del potencial de celda, da lugar a uno negativo de delta G. Cuando todos los reactivos y productos se encuentran en estado estándar, se puede reescribir esta ecuación como delta G cerito y E cerito. Ya sabemos calcular la FEM de una celda cuando los reactivos y los productos se hallan en las condiciones estándar. A medida que una celda se descarga, sin embargo,
Los reactivos de la reacción se consumen y se generan productos, de modo que las concentraciones de estas sustancias cambian. La FEM decae hasta que su valor es 0 volts. En ese punto, la reacción llega al equilibrio. Ahora veamos cómo cambia la FEM de celda con las concentraciones, es decir, en una situación no estándar. La FEM se calcula mediante una ecuación deducida por Walter Nernst. Para cualquier reacción química, la energía libre de Gibbs guarda una relación con respecto a la energía libre de Gibbs estándar. Q es el cociente de reacción, mientras que R es la constante de los gases y T la temperatura. Además, ya sabemos que la FEM y la energía libre se relacionan, así que lo vuelvo a escribir. Juntando las dos ecuaciones y haciendo un poco de álgebra, me queda la siguiente ecuación. O para un mismo par redox la puedo escribir así. Esta es la ecuación de Nernst y permite hallar la FEM que una celda produce en condiciones no estándar, o bien determinar la concentración de un reactivo o producto midiendo la FEM de la celda. Ojo, siempre se utiliza la reacción de semicelda para la reducción del oxidante, como lo puedes ver. Hagamos juntos un ejercicio para poner todo esto en claro. Tenemos que calcular el potencial de celda estándar y no estándar de la siguiente reacción. Zinc que reacciona con cromo 3 para formar zinc 2 y cromo. Contamos con las concentraciones al equilibrio y los pares de potencial estándar. Colocamos estos pares en la escala y por la posición de las especies presentes al inicio, sabemos ya que la FEM será positiva. Ahora calculo el potencial de la celda estándar con la ecuación que ya conocemos y el valor es de 0.02 volts. Ahora balanceamos cada semirreacción. Las escribo aquí. La de zinc es una oxidación y en una celda ocurriría en el ánodo. Y la de cromo es la reducción y sucedería en el cátodo. Los electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo, como también lo puse en la escala. Finalmente utilizo la ecuación de Nernst que toma en cuenta las concentraciones. Aquí la ecuación de Nernst y luego hago los cálculos pertinentes. Para zinc tomo el potencial estándar, el número de electrones intercambiados en la semirreacción y dado que el reductor del par es un sólido, no lo escribo en la ecuación de Nernst. Hago lo mismo para el cromo y aquí sucede lo mismo, el reductor del par es un sólido por lo que no lo escribo. Ahora calculo el potencial de celda tomando en cuenta las concentraciones al equilibrio. Finalmente obtengo un valor de 0.04 volts. La diferencia entre el potencial estándar y el potencial de celda es que este último se calcula para reacciones que han llegado al final o al equilibrio. Recuerda que la práctica hace al maestro y que es necesario ejercitarte. Intenta estos ejercicios y luego checa tus respuestas. Hasta la próxima.